Hola, en este video vamos a abordar los aspectos asociados a las pruebas objetivas. Sus características, clasificación, ventajas, desventajas y algunas recomendaciones sobre el uso adecuado de cada una de ellas. Recordemos que las pruebas objetivas están relacionadas con las pruebas escritas, que son parte de los instrumentos de las técnicas formales de evaluación. Iniciemos por una definición de pruebas objetivos. Hidalgo 2005 nos indica que las pruebas objetivas son demostraciones escritas formadas por una serie de planteamientos donde el alumno selecciona una respuesta correcta y precisa entre varias opciones. Las pruebas objetivas son muy utilizadas en el entorno de la educación universitaria e inclusive en otros niveles educativos. Esto se debe esencialmente a la facilidad a la hora de ser corregida, ya que el facilitador conoce de antemano cuáles son las respuestas correctas y puede hacer una revisión rápida a través de una plantilla preelaborada. Inclusive pudiera delegar la revisión en otro compañero de trabajo o en un computador también. Por otro lado, si se siguen los pasos adecuados, las pruebas objetivas suelen ser representativas del nivel de conocimiento, siempre y cuando no sea argumentativo, del estudiante en respecto al aprendizaje alcanzado y en atención a los objetivos propuestos, permitiendo de esta manera el replanteo de estos objetivos, si fuese el caso, o la incorporación de actividades remediales o de refuerzos para mejorar el aprendizaje. En virtud de la evolución que ha tenido el concepto de evaluación, que ahora está concentrado en un enfoque que complementa lo cualitativo y lo cuantitativo, hay muchos detractores de estas pruebas objetivas quienes sostienen que tienen diferentes desventajas. Entre ellas tenemos que no están concebidas para evaluar las competencias de razonamiento, sino de conocimiento memorístico, que refuerzan más el pensamiento selectivo por encima de los procesos cognitivos dirigidos a la construcción del conocimiento, que su elaboración amerita un proceso riguroso que garantice la correcta formulación de las preguntas. Esto implica que son más costosas y de creación más compleja. No permiten valorar destrezas asociadas a contenidos transversales, así como la sintaxis, argumentación, ortografía, entre otros. Y que las respuestas pueden estar influenciadas por la selección al azar y favorecen la copia entre los estudiantes. Si algo es muy cierto es que el éxito de las pruebas objetivas dependerá de la forma en cómo éstas se redacten. Es por eso que al redactar las pruebas objetivas es muy probable que se cometan errores, tanto al estructurar la pregunta como las posibles respuestas que se realicen. En la literatura podemos encontrar gran cantidad de normas, gran cantidad de información al respecto. Sin embargo, nosotros comprendemos que la curva de aprendizaje de cada profesor es individual, en esto que ya hemos llamado el arte de elaborar pruebas objetivas. En este sentido, nosotros no hacemos una propuesta de normas, sino de recomendaciones que deben tener en cuenta el profesor, partiendo de la primera, el sentido común. Muchas de estas normas están asociadas al sentido común que debe prevalecer en cualquiera de los momentos de la evaluación. Las recomendaciones que tenemos para ustedes son las siguientes. En primer lugar, las preguntas deben ser claras. Con esto se orienta al estudiante a la tarea de pensar y escoger la respuesta correcta, y no en adivinar qué es lo que se le está preguntando. La redacción de la pregunta o de las respuestas no deben ser o no deben dar pistas sobre cuál es la posible respuesta correcta. Evitar el uso de determinantes muy específicos como siempre, nunca. Evite en la pregunta datos o elementos que no son necesarios para la respuesta. Es decir, no dé más información de la que sea necesaria. Si se utilizan partículas negativas como no, nunca, se recomienda que la partícula negativa quede suficientemente destacada, es decir, colóquela en mayúscula, en negrita, subrayado. Se recomienda el uso de preguntas más que frases incompletas, ya que según algunos estudios aumentan la confiabilidad del instrumento. Ahora vamos a abordar los diferentes tipos de pruebas objetivas que podemos redactar en el proceso de evaluación. Respuestas breve. Consiste en una serie de preguntas elaboradas de tal manera que se espera que el estudiante responda por medio de una palabra, frase, número o símbolo. Estas se usan cuando el objetivo a evaluar está en el nivel de conocimiento. De completación. Las preguntas se construyen de tal forma que el estudiante conteste con una sola palabra cada vez, o con un solo símbolo o un solo número. Se usan para medir resultados de aprendizaje donde se evidencie el conocimiento de hechos específicos.
Pruebas objetivas de respuesta alterna. Se plantean al estudiante situaciones problemáticas donde él tendrá que escoger entre dos posibles alternativas: verdadero o falso, sí y no, correcto o incorrecto, de acuerdo o en desacuerdo. Son idóneas para objetivos definidos en el nivel de conocimiento, específicamente cuando los objetivos que se persiguen son distinguir, relacionar, comparar, clasificar. De apareamiento o correspondencia. Consiste en establecer relaciones o asociaciones uno a uno entre dos listas, de acuerdo con las instrucciones dadas en el enunciado, y se asocian al nivel de conocimiento. De identificación. Son aquellas que por presentar ejercicios con dibujos, mapas, fotografías, cuadros sinópticos, etc., el estudiante debe localizar el aspecto o elemento específico y se asocia también al nivel de conocimiento. De ordenamiento. Se presentan una serie de elementos que el estudiante debe ordenar o jerarquizar con una pauta dada en las instrucciones. Se asocia a los niveles de conocimiento y de aplicación. Pruebas objetivas de opciones múltiples. En este caso, el participante escoge una o varias respuestas de entre un grupo de opciones que se presentan. Este tipo de pruebas objetivas son sugeridas para los niveles de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y evaluación, es decir, para todos los niveles dentro de la taxonomía de Bloom. A continuación presentamos algunos ejemplos de los ítems que pueden estar asociados a los diferentes tipos de pruebas objetivas que ya hemos visto. En primer lugar, tenemos el de respuesta breve. Por ejemplo, ¿en qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? Aquí es necesario solamente la respuesta de un número que es el año en el que terminó la guerra. De completación. Inicia con una línea donde la persona va a tener que completar la frase que sigue. Es una mezcla de dos líquidos inmiscibles de manera más o menos homogénea. De respuesta alterna. Acá el estudiante tendrá que escoger entre dos opciones, verdadero y falso, y responder a la pregunta, el participio pasado del verbo to be es beginning. De apareamiento o correspondencia. En este caso se presentan dos columnas, la A y la B, una de ciudades y otras de países, y el estudiante deberá relacionar una columna con la otra colocando dentro de la columna B en cada uno de los ítems el número correspondiente a la columna A. De identificación. En este caso se presenta un mapa de América y se le pide al participante que sombree en el mapa los países que forman parte del Mercosur. Ordenamiento. En este caso, el estudiante deberá ordenar cada una de las palabras que están ahí identificadas como 1, 2, 3 y 4 para realizar una pregunta coherente. Las pruebas objetivas de opción múltiple constan de dos partes. Es decir, cada uno de los ítems tendrá dos partes. La primera, que es la proposición o base de la pregunta, que es el enunciado acerca del cual debe hacerse la selección apropiada. Esta proposición debe hacerse en forma de pregunta o de una aseveración incompleta. Y la segunda parte, que son las opciones, son las posibles respuestas a la proposición, entre las cuales hay una o varias correctas, que se llaman claves, y hay otras incorrectas o no tan buenas como la clave, que se llaman distractores. Las preguntas de opciones múltiples pueden configurarse para que el estudiante seleccione una sola opción, que es lo que se llama selección simple, o varias opciones correctas, que es lo que se llama selección múltiple. Veamos un ejemplo de selección simple. ¿Cuál de los siguientes países no fue miembro fundador de la OPEP en 1960? Como vemos, aquí se utiliza una partícula negativa y esta ha sido resaltada a través del subrayado. Y ahí aparecen las opciones. De selección múltiple tenemos otro ejemplo, tomando como base la pregunta similar. ¿Cuál de los siguientes países fueron miembros fundadores de la OPEP en 1960? Aquí el participante deberá escoger todas aquellas opciones que son correctas. En este punto es importante hablar sobre la cantidad de respuestas posibles en un ítem de una prueba objetiva de selección múltiple. La literatura recomienda el uso de 4 o 5, o es lo habitual utilizar 4 o 5, una correcta y 3 o 4 distractores.
Realmente, la cantidad de respuestas a un ítem de este tipo de selección múltiple depende del nivel de discriminación que nosotros queremos obtener. Todo esto asociado a las pruebas estadísticas que se vayan a hacer a posteriori, considerando que las puntuaciones se pueden distribuir como una distribución normal. Nosotros nos apegamos a la tesis que sostiene Morales y Vallejo 2006, quien indica algunas ventajas sobre el uso de solo 3 posibles respuestas dentro de los ítems de selección múltiple. Él dice que cuando se utilizan 3 se ahorra tiempo en la preparación de la prueba, se reduce la longitud de la prueba, se reduce también el tiempo de administración de la misma y con esta cantidad de respuestas se pueden mantener las características deseables de toda prueba, que son la fiabilidad y la información óptima sobre los examinados. Como hemos visto, las pruebas objetivas de selección múltiple permiten valorar el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes dominios de la taxonomía de Bloom. Ahora vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo se pueden redactar estos ítems en función del nivel de dominio. En primer lugar, presentamos un ítem asociado al nivel de conocimiento, es decir, el primer nivel. En este nivel solo se necesita recordar el conocimiento adquirido. Aquí se presenta una pregunta que indica cuál de las siguientes personas es el autor de Das Kapital. Y ahí se plantean 5 opciones. Observe que las respuestas son internamente consistentes, es decir, todas tienen nombres de escritores alemanes, autores de obras que han hecho aportes importantes en temas sociales. Nivel de comprensión, el segundo nivel. Aquí se supone que el conocimiento adquirido es sobre hechos, teorías, procedimientos, etc. y se examina la comprensión de ese conocimiento en particular. Acá se hace el planteamiento de una pregunta con respuestas un poco más elaboradas, que son frases asociadas a la pregunta que se está realizando. En esta pregunta, el conocimiento de 5 etapas del proceso creativo deben recordarse. Esto está asociado al conocimiento y se examina a la persona sobre el entendimiento, es decir, la comprensión del significado de cada término en este caso. Preparación. Observe que esta pregunta contraviene la regla de que la respuesta y los distractores deben tener todas aproximadamente la misma longitud. Esto es posible para lograr la comprensión de la pregunta y poder alcanzar la valoración del aprendizaje del participante. En el tercer nivel de aplicación, se espera verificar que el estudiante aplique ese conocimiento y que lo haya comprendido. Un buen ejemplo de preguntas para este nivel son aquellos cálculos basados en fórmulas conocidas. Es por eso que la pregunta se plantea en términos de calcular el volumen de la esfera dado el radio de esa esfera. Para poder contestar a esta pregunta, el estudiante debe conocer la fórmula y recordar ese conocimiento y se debe entender, es decir, la comprensión de los diferentes símbolos de la fórmula y del dato que se le está dando en la pregunta. Cuarto nivel, nivel de análisis. En este nivel se amerita conocer y comprender las partes del todo y sus interrelaciones. En este caso, la pregunta plantea un conjunto de elementos asociados a un proceso creativo y se le pide a la persona que indique a qué fase específica del proceso creativo está relacionado todo este enunciado. Se espera del estudiante que sepa y entienda las 5 etapas del proceso creativo y que aplique su conocimiento a un ejemplo importante basado en hechos reales del pensamiento creativo. Nivel 6, evaluación. Recordemos que en este nivel se requiere que el estudiante tenga un juicio propio sobre el conocimiento adquirido o sobre los temas que se han dictado durante la clase. En el ejemplo, vemos una situación hipotética donde se le ha preguntado a alguien sobre la lista de los diferentes pasos del proceso creativo. Y la prueba, el ítems, lo que busca es que el estudiante valore la respuesta que ha dado esta persona ficticia. En la pregunta se espera que haga un juicio de valor sobre el contenido del texto que ha proporcionado esta persona ficticia. Para ello requiere, en primer lugar, conocimiento del tema, que en este caso es el proceso creativo.
Segundo lugar, el significado de la terminología utilizada, es decir, una comprensión en general del tema en cuestión. Su estructura, es decir, un análisis, analizar la respuesta que ha dado la otra persona y finalmente que él valore o que él emita un juicio acerca de esa respuesta. No presentamos un ejemplo del nivel de síntesis debido a que aquí, en contraposición con el análisis, lo que se busca es que el estudiante, a partir del conocimiento adquirido, genere un nuevo todo, una nueva concepción con un criterio propio. Este tipo de objetivos serán valorados a través de las pruebas de desarrollo más adelante. Los ejemplos presentados en esta sección son tomados del artículo Designing and Mining MCQs de la Universidad de Cape Town. Hemos tomado una recopilación de diferentes traducciones tomando como base la que presenta el portal de EduTech.